Y por acá seguimos reflexionando, mis queridos hermanos, acerca de cuál es el propósito, cuál es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Venimos del videíto anterior, así que si no entendés lo que voy a decir ahora, por favor anda al videíto anterior y ahí vas a comprender cómo viene este hilo de esta reflexión hermosa que tenemos en esta mañana. Hay personas, lo digo así en resumidas cuentas, que no saben cuál es su propósito. O cómo hacer para descubrir el propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Cuál es mi llamado? Dicen. Porque ahora soy cristiano, pero honestamente no sé qué tengo que hacer. Yo he hablado con gente que me ha dicho qué lindo tu ministerio. Y yo digo, sí, gloria a Dios. Dios me llamó a evangelizar por misericordia de Él me lo mostró, Él me dio esa paz, esa seguridad de que eso era lo que yo tenía que hacer y Él me ha respaldado en este tiempo gracias a su infinita misericordia porque todo es para su gloria. Entonces yo les he dicho a esas personas, no puede ser que no sepas para qué estás en el pueblo de Dios, porque me han dicho no sé para qué estoy o no sé qué debo hacer, no sé qué tarea tengo que desempeñar, no sé qué Dios quiere conmigo, no sé qué es lo que Él quiere conmigo. Veníamos hablando de eso en el video anterior y decíamos que una de las cosas que tenemos que hacer es tener comunión con Dios. Tenemos que aprender a conocer a Dios en la intimidad. Esa es la manera de escuchar, de oír, mejor dicho, la voz de Dios. Segundo, tenemos que, mientras esperamos ese llamado, esa confirmación del llamado que Dios tiene para nuestras vidas, cuál es nuestro ministerio, nosotros tenemos que mantenernos activos. Y hablábamos del rey David, que mientras esperaba ese llamado que él tuvo, sabemos que él fue el rey de Israel, él estaba detrás de las ovejas, él estaba activo, él estaba trabajando, él no estaba sin hacer nada, no estaba sentado así sobre su cama y esperando a ver cuándo Dios me va a llamar y qué va a hacer de mí. Él se mantenía activo. Lo mismo el rey Saúl, que fue elegido antes que David. Él estaba trabajando para el padre, andaba por ahí buscando animales que el padre le había mandado a buscar. En ese momento fue cuando Dios también le llama a él. Y en tercer lugar tenemos al profeta Samuel. Hay muchos más ejemplos en la Biblia, pero quise utilizar estos tres. El profeta Samuel se crió en el templo con el sacerdote Elí. Su mamá lo dejó ahí cuando era bebé y él creció en el templo. Y, por supuesto, él sabía que Dios en algún momento le iba a llamar, le iba a revelar cuál era el propósito para su vida, le iba a revelar cuál era el ministerio que Dios había puesto sobre su vida. Pero mientras él esperaba ese llamado de parte de Dios, esa revelación clara que él quería de parte de Dios, a quien él estaba sirviendo, justamente hacía eso, él servía. Él estaba en el templo, le ayudaba al sacerdote Elí en esto, en lo otro, seguramente ordenaría el templo, lo limpiaría, oraba. Él dormía en la misma habitación donde estaba el arca del pacto. Hasta que en una noche Dios le llama. Y él hasta ese momento no conocía la voz de Dios. Él servía a Dios, pero todavía no conocía el llamado que Dios tenía para él. No lo había oído realmente, pero sí estaba sirviendo. Esta es la segunda cosa que tenemos que hacer mientras esperamos a Dios, el llamado de Dios para nuestras vidas, la confirmación de ese propósito. Primero, tener esa relación íntima, personal, cercana con el Espíritu Santo. Segundo, trabajar en la iglesia mientras esperamos esa confirmación que estamos esperando de parte de nuestro Dios. No importa en qué sea, no importa si tenés que limpiar el templo, porque hay personas que menosprecian esas actividades que parecen pequeñas. Yo lo he hecho con amor, cuando me ha tocado limpiar la iglesia, con mucho amor. Y hay personas que dicen, pero Dios no me llamó a mí a limpiar la iglesia, yo siento otra cosa en mi corazón. Pero mientras Dios te confirma ese llamado, no desprecies estas cosas, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagas hay que hacerlo como para el Señor. Y cuanto más cuando lo hacemos para su casa, para Él, para los hermanos, para el prójimo, para Dios. Si el pastor te manda a ordenar las bancas, o te manda a acercar un vaso de agua cuando alguien está predicando, o a coordinar, no desprecies estas cosas que quizás te parezcan pequeñas, porque estos grandes siervos de Dios también hicieron cosas que quizás para ellos eran muy pequeñas, mientras esperaban la confirmación para esos grandes ministerios a los cuales Dios ya les tenía destinado desde antes
que nacieran, así como con el profeta Jeremías, a quien Dios también le llama y le dijo: antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, ya te había santificado, ya te había escogido como profeta para las naciones. Así mismo nosotros, antes de que estemos en el vientre de nuestra madre, antes de que nazcamos, antes de que naciésemos, Dios ya nos conocía. Él ya nos había predestinado, ya tenía ese ministerio para tu vida, ese precioso ministerio que tanto estás anhelando. Pero mientras esperás esa confirmación, el llamado de Dios, tenés que estar activo. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa es aprender a oír la voz de Dios. Recuerden que Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es creer, es escuchar a Dios, y otra cosa es oír a Dios. Escuchar es como, bueno, cuando estamos... A mí también me pasó, hasta que el Señor me confirmó el ministerio que tenía para mí. Yo iba a la iglesia, escuchaba la palabra de Dios, pero en realidad todavía no le conocía. Me pasaba como a Samuel. Hasta que un día Dios me llamó. Y esta es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Primero, la relación personal con Dios, indispensable. Segundo, mantenernos activos mientras esperamos esa confirmación de nuestro llamado, de nuestro ministerio. Tercero, aprender a oír la voz de Dios. Y en ese oír la voz de Dios, vos tenés que saber que cuando Dios te confirme cuál es tu llamado, vos vas a tener un sentimiento de paz y de seguridad en tu corazón, acerca de que esa es la tarea que Dios te mandó a hacer, acerca de que ese es el lugar en el cual Dios te quiere. Vos vas a tener la absoluta certeza de que eso es lo que Dios quiere que hagas en esta tierra mientras estás en este mundo. Te lo digo por experiencia. Yo tengo mi testimonio también de cómo Dios me llamó. Dios me bautizó con su Espíritu Santo en la realidad y también en un sueño. Yo lo vi, cómo Él me bautizaba. Después también soñé cómo Dios me hacía ver a un hombre que estaba haciendo masa, que estaba haciendo pan. Y yo lo miraba como diciendo, bueno, yo ya sé hacer masa, pero lo miraba a este hombre y él hacía masa en breves momentos, en un instante. Y esa masa agarraba un pedacito y me la daba y yo la comía. Y sabía dulce a mi paladar, así como habla la palabra de Dios acerca del rollo volante. La palabra de Dios menciona esto de que también al profeta Ezequiel le pasó algo parecido a lo mío, a mi sueño. Después tuve también... Dios me dio el versículo en el Salmo capítulo 2 verso 8, Salmos 2 capítulo 8, Salmos capítulo 2 verso 8. Y después Dios me habló en Eclesiastés acerca de tira tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás, hasta que yo pude aprender a oír la voz de Dios. Cuando yo oí la voz de Dios, supe que Dios me estaba llamando a evangelizar, a predicar su palabra. Ese era el pan que la palabra de Dios me decía: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y yo sentí esa confirmación de parte de Dios porque Él me dio paz. Y cuando Él me dice, anda y predica, yo te quiero, anda a los hospitales, te quiero caminando ahí. Ese fue el primer lugar a donde Dios me llamó como evangelista. Pasé mucho tiempo ahí y le agradezco a Dios porque aprendí mucho en el ministerio, en el área espiritual. Y esta es otra cosa que te quiero recalcar. Cuando Dios te da un ministerio, vos vas a sentir no solamente paz y seguridad acerca de que eso es lo que Dios te mandó a hacer, más allá de que por ahí sientas un poquito de miedo, ansiedad, es normal. Pero Dios, cuando te manda a hacer algo, Dios te va a respaldar. Eso te lo puedo asegurar por experiencia propia. Y aparte de tener esa paz y esa seguridad, también vas a sentir pasión. Pasión. Esa pasión que dijo Jeremías en un versículo bíblico que te lo leo ya mismo. En Jeremías 2:9, Jeremías dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dijo Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y terminó diciendo: traté de sufrirlo y no pude. Esta es la pasión. Él no quiso hablar más a causa de las constantes represalias, pero no pudo.